texto escrito y dirigido por Viajero en el tiempo. Apostaría a que no sabías que la Edad Media es uno de los periodos más complejos y, a la vez, más incomprendidos de la historia europea. Durante siglos, la imagen que se ha transmitido de estos 1000 años ha estado marcada por prejuicios y simplificaciones. A menudo se la ha descrito como una época de oscuridad, estancamiento y atraso, en contraste con el esplendor del Renacimiento o la racionalidad de la Ilustración. Sin embargo, esta visión es el resultado de interpretaciones posteriores, no de la realidad vivida por quienes la protagonizaron. La Edad Media fue un periodo de profundas transformaciones sociales, políticas y culturales. Las comunidades rurales, los centros urbanos en crecimiento y las redes de intercambio dieron forma a una Europa diversa y dinámica. La imagen de una sociedad sumida en la ignorancia y la suciedad es, en gran medida, un mito construido por generaciones posteriores, especialmente por los pensadores del Renacimiento y la Ilustración, que buscaron diferenciarse del pasado para legitimar sus propios avances. Si bien existieron dificultades, guerras y epidemias, también hubo avances en la agricultura, la arquitectura, la filosofía y las artes. La vida cotidiana era compleja y estaba marcada por la adaptación constante a los desafíos de la época. La percepción negativa de la Edad Media no proviene de sus propios habitantes, sino de quienes la juzgaron desde el futuro, proyectando sobre ella sus propios valores y expectativas. Para quienes vivieron entre los siglos V y XV, su tiempo era tan legítimo y lleno de sentido como cualquier otro. No se consideraban a sí mismos parte de una era oscura, sino de una sociedad en constante evolución. Fue a partir del Renacimiento cuando se consolidó la idea de una Edad Media decadente, una narrativa que ha perdurado hasta nuestros días y que es necesario revisar con rigor histórico. La Ilustración reforzó este relato, presentando el pasado medieval como una etapa de superstición y barbarie, en contraste con la luz de la razón moderna. Sin embargo, reducir la Edad Media a un simple estereotipo es ignorar la riqueza y la diversidad de sus realidades. El objetivo de este análisis es desmontar los mitos y aproximarnos a la Edad Media desde una perspectiva crítica y documentada. Examinaremos las fuentes, los contextos y los procesos históricos que definieron este periodo, para comprenderlo en toda su complejidad. Solo así podremos separar los hechos de las interpretaciones y valorar la Edad Media como una etapa fundamental en la historia de Occidente. A lo largo de este recorrido, descubriremos que la Edad Media fue mucho más que un paréntesis entre la antigüedad y la modernidad. Analizaremos sus logros, sus desafíos y su legado, para entender cómo influyó en la construcción del mundo actual. Les invito a acompañarme en este viaje al pasado, para descubrir la verdadera Edad Media. Empezamos por el principio, por el mito padre de todos los mitos, la idea de que la Edad Media fue una edad oscura. Esto es como el después de comer hay que esperar 2 horas para bañarse. Una mentira que de tanto repetirla se ha hecho verdad. La etiqueta de oscuro se la colgaron, como decía, los intelectuales del Renacimiento, sobre todo un tal Petrarca en el siglo XIV. El tío estaba flipado con los romanos y los griegos, y veía todo lo que había pasado entre medias como un bache lamentable, un valle de tinieblas entre 2 montañas de genialidad. Para él, la cultura clásica se había ido a la mierda, y durante 1000 años la gente se había dedicado a rezar y a hacer vasijas feas. Pero vamos a ver, ¿de verdad alguien se cree que una civilización se puede apagar como una bombilla durante 1000 años? 1000 años. Es muchísimo tiempo. Es como desde ahora hasta la época de los vikingos, pero al revés. Lo que realmente pasó fue una transformación, no un apagón. El Imperio Romano de Occidente se fue al garete, sí, eso es verdad, pero no desapareció todo de un día para otro. La gente no se olvidó de leer, ni de construir, ni de pensar. Simplemente, las cosas se reorganizaron. Surgieron nuevos reinos, nuevas formas de poder, y la cultura se adaptó. El latín siguió ahí, la filosofía se mezcló con la nueva teología cristiana. Fue un remix, una fusión. Y lo de la creatividad intelectual. ¿Qué me dices? En los monasterios no solo se dedicaban a la huerta y a cantar gregoriano. Estaban copiando y salvando textos clásicos que si no, se habrían perdido para siempre.
Gracias a esos monjes oscuros, Petrarca pudo leer a sus amados romanos. Y no solo copiaban, también pensaban, debatían, escribían. Se montaron unas discusiones teológicas y filosóficas que ríete tú de los debates electorales de ahora. La Edad Oscura es en realidad un insulto de unos señores que se creían muy modernos. Es un nombre mal puesto, como llamar tranquilito a un niño de 2 años. No tiene ningún sentido. Otro tema clave es el del colapso. Nos han vendido la caída de Roma como el apocalipsis. Hordas de bárbaros quemándolo todo, bibliotecas en llamas, la gente corriendo en círculos. Una escena de peli de Michael Bay. Y sí, hubo guerras, hubo saqueos, Roma fue saqueada varias veces, no nos vamos a engañar. Pero la transición de lo que llamamos antigüedad a la Edad Media fue mucho más progresiva. Fue un proceso largo, como cuando te vas quedando calvo, no es de un día para otro. Un día te miras al espejo y dices, hostia, aquí hay menos densidad. Pues lo mismo. Las estructuras del imperio no se evaporaron. Muchas ciudades siguieron funcionando, aunque más pequeñas. Las calzadas romanas se siguieron usando durante siglos, algunas hasta hoy. Las leyes romanas se adaptaron y formaron la base de los nuevos códigos legales de los reinos germánicos. Los bárbaros, que no eran tan bárbaros, en realidad admiraban mucho a Roma. Lo que querían no era destruirlo todo, sino pillar su trozo del pastel. Querían ser los nuevos romanos, con sus títulos, sus tierras y su administración. Por eso muchos reyes germánicos se ponían nombres latinos y trataban de imitar el estilo de los emperadores. Así que la idea de una ruptura total es falsa. Hubo una continuidad acojonante. El conocimiento, por ejemplo. La filosofía de Platón y Aristóteles no desapareció. Se conservó, se tradujo y se estudió, primero en el mundo islámico y luego de vuelta a Europa. La medicina de Galeno, la astronomía de Ptolomeo, todo ese saber siguió circulando, adaptándose y comentándose. Fue más bien una herencia que se fue pasando de mano en mano, a veces con más cuidado, a veces con menos. No fue un borrón y cuenta nueva, sino un a ver qué hacemos con todo esto que nos han dejado los antiguos. Fue una época de gestión de un legado brutal. Otro clásico, la economía medieval, era una basura. Atrasada, de subsistencia, la gente muriéndose de hambre cada 2 por 3. Básicamente, la idea es que se pasaron 1000 años arando con un palo y esperando a que lloviera. Y hombre, hambrunas hubo, claro que sí. La vida era dura de cojones, eso no lo vamos a negar. Pero pensar que no hubo progreso económico es no tener ni idea. De hecho, la Edad Media fue escenario de una auténtica revolución agrícola, sobre todo entre los siglos X y XIII. Se inventaron y generalizaron cosas que lo cambiaron todo. Por ejemplo, el arado de vertedera, con ruedas y una cuchilla de hierro que podía remover la tierra pesada y húmeda del norte de Europa. Esto fue como pasar de un Seat Panda a un tractor John Deere. Permitió cultivar tierras que antes eran imposibles. También se empezó a usar el caballo para arar en vez del buey, gracias a la invención de la collera, que permitía al animal tirar con más fuerza sin ahogarse. Y la rotación de cultivos trienal, que dejaba solo 1/3 de la tierra en barbecho en vez de la mitad. Más producción, más comida, más gente. Fue un crecimiento demográfico brutal. Y con más gente y más comida, ¿qué pasa? Que el comercio se dispara. Las ciudades crecen, las ferias se llenan de gente de todas partes. Se desarrollan rutas comerciales por toda Europa, desde el Mediterráneo hasta el Báltico. Y para mover toda esa pasta, ¿qué hace falta? Pues un sistema financiero. Y ahí es donde nacen los bancos modernos, los cheques, las letras de cambio. Los italianos, sobre todo los de Florencia y Venecia, inventaron la banca tal y como la conocemos. Así que de economía de subsistencia, nada. Fue una época de una expansión económica brutal, que puso las bases del capitalismo que vendría después. Venga, vamos con la violencia. Películas, series, videojuegos. La Edad Media siempre es un festival de espadazos. Gente matándose por cualquier cosa, guerras constantes, señores feudales abusando de todo el mundo. Un caos de sangre y acero. Y a ver, violenta era. Las armas estaban por todas partes,
Y la justicia a veces se la tomaba cada uno por su mano. Pero la idea de una guerra de todos contra todos, sin control, es una exageración tremenda. La sociedad medieval estaba obsesionada, precisamente, con controlar la violencia. Existían un montón de mecanismos para intentar ponerle freno. La Iglesia, por ejemplo, promovió la paz y tregua de Dios. Eran unas normas que prohibían luchar en ciertos días de la semana, de jueves a domingo, por ejemplo, y en ciertas épocas del año, como Adviento o Cuaresma. Y también prohibían atacar a gente desarmada, como clérigos, campesinos o mercaderes. ¿Se cumplía siempre? Pues no, claro. Pero la norma estaba ahí, y quien se la saltaba, se arriesgaba a la excomunión, que era una movida muy seria. Era un intento de ponerle reglas al juego de la guerra. Además, hay que poner las cosas en perspectiva. Las batallas medievales, aunque brutales, solían ser mucho menos letales que las de épocas posteriores. Los ejércitos eran más pequeños. Una batalla con 10.000 tíos por bando ya era algo enorme. Compara eso con las carnicerías de la Primera Guerra Mundial, con millones de muertos. Y la violencia cotidiana, pues depende. En muchos sitios y épocas, la vida en una aldea podía ser bastante pacífica y regulada por la comunidad. El mito de la violencia perpetua sirve para hacernos sentir muy civilizados ahora. Pero la realidad es que el siglo XX fue infinitamente más sangriento que toda la Edad Media junta. Este es mi favorito. El mito de que en la Edad Media eran todos unos ignorantes que pensaban que la Tierra era plana. Esto es una de las mayores fake news de la historia. Nadie con dos dedos de frente en la Edad Media pensaba que la Tierra era plana. Se sabía que era esférica desde los antiguos griegos, y ese conocimiento nunca se perdió. Todos los eruditos medievales, todos los teólogos, todos los astrónomos, daban por hecho que la Tierra era una esfera. Lo puedes leer en los textos de la época. Lo de la Tierra plana es un invento del siglo XIX para reírse de los medievales. Pero la cosa va más allá. Lejos de ser una época de estancamiento científico, en la Edad Media se pusieron las bases de la ciencia moderna. ¿Y cuál fue la institución clave para eso? La universidad. La universidad es un invento medieval. Bolonia, París, Oxford, Salamanca. Se fundaron entre los siglos XI y XIII. Eran centros de estudio y debate increíbles, donde se enseñaba teología, derecho, medicina y artes, que incluía la filosofía natural, o sea, la ciencia. Allí se recuperó a Aristóteles, se le estudió, se le criticó y se empezó a ir más allá. Se hicieron avances en un montón de campos. En óptica, con gente como Roger Bacon o Grosseteste, que estudiaron las lentes y la refracción de la luz. En matemáticas, con la introducción de los números arábigos, que en realidad son indios, que facilitaron el cálculo una barbaridad. En astronomía, aunque el sistema era el de Ptolomeo, geocéntrico, se hicieron observaciones muy precisas y se desarrollaron instrumentos como el astrolabio. La idea de que la ciencia se paró hasta Copérnico es un disparate. Lo que hubo fue un proceso continuo de estudio y descubrimiento que, precisamente, hizo posible la revolución científica posterior. Hablemos de la Iglesia. La imagen que tenemos es la de una institución todopoderosa, monolítica, que lo controlaba todo con mano de hierro, una especie de gran hermano con incienso y sotanas que quemaba a cualquiera que pensara diferente en la Inquisición. Y sí, la Iglesia tenía un poder inmenso, eso es innegable. Era la mayor terrateniente de Europa, tenía sus propias leyes, sus propios tribunales, y una influencia brutal en la vida de la gente, desde el nacimiento hasta la muerte. Pero la idea de que era un bloque único y sin fisuras es completamente falsa. La Iglesia medieval era un caos de diversidad y conflictos internos. Había una tensión constante entre el Papa en Roma y los poderes locales, los obispos, los abades de los grandes monasterios, los reyes. Todos querían mandar más y se pasaban el día discutiendo y luchando por el poder. Había órdenes religiosas muy diferentes entre sí, los benedictinos, ricos y poderosos, los franciscanos, que predicaban la pobreza, los dominicos, que eran los intelectuales. Y dentro de la Iglesia había todo tipo de pensamiento, desde los místicos más flipados hasta los filósofos más racionalistas.
Y aunque la Iglesia perseguía la herejía, también fue la principal promotora de la cultura y la educación. Las escuelas estaban en las catedrales y los monasterios. Las universidades, como hemos dicho, nacieron bajo su amparo. El arte más espectacular de la época, las catedrales góticas, era un proyecto de la Iglesia. La música, la filosofía, todo el panorama intelectual estaba liderado por clérigos. Así que reducir la Iglesia a la Inquisición y la opresión es como decir que Internet es solo para ver vídeos de gatitos. Es quedarse con una parte minúscula y obviar toda su complejidad y su papel como motor cultural. Hay una idea muy extendida de que en la Edad Media no existía el individuo, que la gente era solo una pieza de un engranaje más grande, la familia, el gremio, el feudo, la cristiandad, y que la conciencia individual, el yo como lo entendemos ahora, es un invento del Renacimiento. Es verdad que la comunidad era súper importante, mucho más que ahora. La identidad de una persona estaba muy ligada a sus grupos de pertenencia. Eras Juan, el herrero de tal aldea, hijo de tal, vasallo de cual. La soledad era vista como algo terrible. Pero de ahí a decir que no tenían conciencia de sí mismos, va un mundo. La teología cristiana, que lo impregnaba todo, ponía un énfasis brutal en la responsabilidad moral individual. Cada persona, sola, ante Dios, era responsable de sus actos y de la salvación de su alma. Eso es individualismo en estado puro. La confesión, que se generalizó en esa época, obligaba a la gente a hacer un examen de conciencia, a pensar en sus motivaciones, en sus pecados, a mirarse por dentro. Eso es un ejercicio de introspección potentísimo, y tenemos pruebas por todas partes. Las autobiografías, como las de Abelardo o la del cronista Guibert de Nogent, las cartas personales que se escribían, la poesía de los trovadores, que hablaba de un amor individual, único y personal, el arte, donde poco a poco los rostros dejan de ser estereotipados y empiezan a ser retratos de personas concretas. La gente medieval no era una masa anónima. Tenían sus pasiones, sus miedos, sus ambiciones y su conciencia de ser únicos. Simplemente, su forma de expresar y vivir esa individualidad era diferente a la nuestra, estaba más integrada en la comunidad. Y llegamos al final, a la pregunta del millón. Si todo esto es así, ¿por qué siguen tan vivos estos mitos? ¿Por qué nos cuesta tanto quitarnos de la cabeza la imagen de la Edad Oscura? La respuesta es que estos mitos han sido muy útiles. La Edad Media se ha convertido en una especie de espejo deformado, que cada época ha utilizado para mirarse y sentirse guapa. Ha sido el otro perfecto, el contraste necesario para definir lo que significa ser moderno. El Renacimiento, como dijimos, la usó para proclamar su propia genialidad. Nosotros recuperamos la luz de la antigüedad después de 1000 años de oscuridad. La Ilustración la usó para ensalzar la razón frente a la superstición y el fanatismo religioso. Nosotros traemos la luz de la ciencia frente a la oscuridad de la fe. El romanticismo del siglo XIX hizo lo contrario, la idealizó como una época de castillos, caballeros, honor y pasiones desbordadas, como reacción al frío racionalismo industrial. Y nosotros, hoy, la usamos en el cine y los videojuegos como un escenario exótico y violento. Cada época ha construido su Edad Media, seleccionando lo que le interesaba e ignorando el resto. Es una construcción ideológica. Necesitamos una edad oscura para sentir que hemos progresado, que somos mejores, más listos, más limpios y más libres. Es una narrativa que nos reconforta, que nos cuenta una historia sencilla de progreso lineal desde la barbarie hasta nuestra maravillosa civilización actual. Pero la historia, por suerte o por desgracia, nunca es tan sencilla. La Edad Media no es el sótano oscuro de nuestra historia, sino los cimientos, complejos y llenos de recovecos, sobre los que se construyó todo lo demás. Bueno, pues hasta aquí el viaje. Hemos intentado darle un buen repaso a esta Edad Media que nos han vendido. Y que quede claro una cosa: desmontar los mitos no significa idealizar el pasado. No se trata de decir que la Edad Media era un paraíso hippie lleno de gente feliz cantando en los campos. Para nada. La vida era jodida, la violencia era real, la desigualdad era brutal,
y la mortalidad infantil era para echarse a llorar. La cuestión no es pintar la Edad Media de rosa, sino devolverle sus colores reales, con sus luces y sus muchísimas sombras. Es entenderla, en su propia complejidad. Entender que fue una época de una creatividad brutal, de transformaciones profundas y de una diversidad que no nos imaginamos. Fue la época que vio nacer las universidades, las catedrales góticas, los parlamentos, la banca moderna y, en definitiva, las naciones que forman Europa hoy. Ignorar todo eso, o despacharlo con 4 clichés sobre la suciedad y la ignorancia es, simplemente, no entender de dónde venimos. Es como intentar entender a un adulto conociendo solo las 4 anécdotas más tontas de su infancia. Es imposible. Nuestra modernidad, para bien y para mal, está construida sobre cimientos medievales. Así que la próxima vez que veáis una peli, una serie o leáis algo que os presente una Edad Media de cartón piedra, simple y oscura, espero que os salte una alarma en la cabeza. La invitación es esa, a cuestionar los prejuicios que hemos heredado, a rascar un poco la superficie, a entender que esos 1000 años de historia son una parte fundamental de lo que somos, un capítulo imprescindible de nuestro propio libro. Y conocer nuestra historia, con sus líos y sus contradicciones, es la única manera de entendernos un poco mejor a nosotros mismos, que ya es bastante. Nos vemos en la próxima. Fuentes y bibliografía consultadas para este video: Jacques Le Goff, La civilización del Occidente medieval, Paidós. Georges Duby, Guerreros y campesinos, siglo XXI. Chris Wickham, El legado de Roma, Crítica. Regine Pernod. ¿Qué es la Edad Media? Acantilado. Mark Bloch, La sociedad feudal, Alianza. Peter Brown, El mundo de la antigüedad tardía, Taurus. Humberto Eco, Arte y belleza en la estética medieval, de bolsillo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la Edad Media.